Acá en Pensar en Nada y comenzamos nuestra mateada del día de hoy. Ya estábamos mateando acá porque vino Mica hoy, trajo su termo mate y estamos mateando desde el principio, así que estamos pipi cucú. Bueno, y vamos a estar charlando, que si me parece ya está conectado con el comunicador, el periodista Fernando Izas. Nosotros siempre recordamos, así como dice el spot del comienzo de nuestro programa, que pertenecemos a la red Vamos a Andar Radio. Bueno, Fernando Izas también es comunicador y tiene su programa en la red Vamos a Andar Radio. Y bueno, él es especialista, tiene una mirada sobre la situación que viene dándose hace años en Palestina, así que nos parecía que era una voz autorizada para que nos hiciera una actualización del contexto de lo que viene pasando en Medio Oriente, así que me parece que ya está conectado. Lo saludamos acá desde la mesa de Pensar en Nada. Buenos días, Fernando, te saludamos acá en la mesa Dante, Sara, Mica y Diego, quien te habla. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. No sé ustedes cómo me escuchan a mí. Espectacular. Bien, bien. Bien, bien, ¿Qué Buen Fer. tal, día. compañero? Un gusto estar compartiendo con ustedes. Igualmente. Bueno, Fer, no sé por dónde querés arrancar. Nosotros tratábamos en nuestro bloque de actualidad de repasar algunas cosas, pero nos parece que es una situación tan delicada que no se puede tratar si no tenemos... bueno, hay un montón de gente que habla sin información, pero no podemos hablar sobre un tema tan delicado sin tener datos, ¿no? Y bueno, tratábamos de investigar y de profundizar un poquito de qué se trata. No sé si vos querés arrancar contándonos qué fue lo que pasó el sábado de la semana pasada y de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Dónde podemos pensar que comenzó toda esta historia, si se puede, ¿no? Mirá, me diste justo el pie necesario. Justamente estoy compartiendo desde ayer una traducción que hizo una compañera y una amiga que conformamos parte de una institución que se llama Casa Palestina, que es la traducción del inglés al español de un trabajo de un pensador contemporáneo palestino que es Abu Sita y que habla casualmente, compartir algunos datos para entender qué es lo que está pasando en Gaza, que se los voy a mandar en algún momento hoy durante el día, pero creo que el eje conductor pasa por historiar un poco de dónde viene esto para poder entender qué es lo que empezó a pasar el sábado pasado en un enclave palestino que está sitiado, pero que para el mundo occidental especial y particularmente hay algunas aristas que no se pueden entender de manera descontextualizada como hace y lo muestra la prensa hegemónica. Gaza forma parte del territorio de la Palestina histórica, del territorio original, que está ocupado hace 75 años, desde una partición inconsulta de la resolución 242 de Naciones Unidas en 29 de noviembre de 1947, que facilitó la creación de lo que se conoce como el Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Esa es la raíz del conflicto que subsiste hasta el día de hoy. ¿Y por qué esa es la raíz de todos los conflictos y los enfrentamientos que hay entre un pueblo de ocupación como es el pueblo israelí y el pueblo originario palestino? Porque Naciones Unidas designa casi un 53% para la creación de un Estado, del Estado de Israel, para los europeos de religión judía que escapaban del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Casi el 47% restante estaba destinado a la creación de un Estado palestino. Un Estado palestino que jamás pudo concretarse, a pesar de que hoy tiene el reconocimiento de más de 130 países de estas Naciones Unidas que quedaron perimidas en el tiempo. Realmente atrasan 100 años. Claro.
Fer, antes que sigas, porque me parece Sí. que está buenísimo de dónde arrancaste, pero digo, antes que avances y nos perdamos, ese 53 y ese 47 es de un 100% que había ahí antes. O sea, Palestina, por eso, pero no era una zona desértica donde no había seres humanos, ya había no, gente viviendo ahí. claro, casualmente el sionismo como ADN ideológico que da sustento a la creación del Estado del enclave colonial israelí, fundamentó esto en parte del relato, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa es la primer justificación y la primer falacia que da la creación del Estado. Y la ocupación, mejor dicho, perdón, la creación del Estado israelí se da a partir de la expulsión del pueblo originario, porque para lograr la creación del Estado de Israel, 6 meses después de la resolución de Naciones Unidas, tuvieron que expulsar a 730.000 palestinos, que empezamos a conformar la diáspora palestina hoy en el mundo de 10 millones de palestinos. Claro. Entonces, no solo expulsaron a estos 730.000 palestinos que se empezaron a instalar primero en los países árabes lindantes y cercanos, donde está conformada la mayor cantidad de diáspora palestina, sino que después empezaron a desparramarse por el globo. Ujú. Pero el problema radica en que Israel no se quedó en su 53% asignado. Empezó a ocupar y a colonizar territorios en distintas etapas con distintos nombres falaces que le fueron asignando a la conquista y a la colonización de esos territorios. La más notoria es la guerra del 53, 5 años después de la creación de Israel. Ajá. La próxima, la mal llamada Guerra de los 6 días, porque en realidad una guerra se conforma entre el enfrentamiento de dos países, de dos naciones, de dos fuerzas armadas que compiten o que luchan. Sí. Y Palestina no tiene fuerzas armadas, no tiene economía, no tiene banco, no tiene su moneda, depende del ocupante en absolutamente todo. Pero como tomaron parte de territorios importantes en esa mal llamada Guerra de los 6 días, Israel se apropia de lo que se conoce como Cisjordania y toman no solamente los territorios palestinos de Cisjordania, sino también de Gaza, que forma parte del territorio palestino. La ocupa a la franja hasta el año 2005, cuando encontró la férrea resistencia palestina, en especial del pueblo gazatí, que es como si fuese una provincia dentro de Palestina. Ujú. Israel se retira de la franja de Gaza en el 2005 y 2 años después, en un llamado a elecciones de la sociedad civil palestina, triunfa el Hamas con el 78% del electorado. Este dato lo doy porque justamente el Hamas no es una organización terrorista como el relato y la prensa sionista da a entender hoy en Occidente desde siempre, porque no es de ahora que Hamas está considerado y categorizado no solo por Israel, por Estados Unidos, por la Unión Europea, como una banda terrorista, una organización terrorista. Es un partido político que tiene un gobierno provincial como para situarnos dentro de nuestra institucionalidad occidental, que además de ser un partido político elegido democráticamente, es parte de la resistencia del pueblo palestino. No es solamente Hamas, la resistencia palestina, que ahora el comando está unificado, la conforma la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un partido marxista-leninista, el Frente Democrático, que es un partido de la izquierda palestina,
y algunas otras agrupaciones, que son 11 en total, de agrupaciones políticas de la sociedad palestina. Fernando, y ahí te vas acercando ya casi al 2023, ya andabas por el 2007, si no mal recuerdo que dijiste. Eh, Hay una A elección, partir de ahí, a hay partir una de ahí, elección, sí, sí, hay una elección, decías, ¿y qué es lo que también me parece que acá en Occidente hay mucho que por ahí todavía nos cuesta entender? Gana la elección, o sea, quiere decir que termina existiendo, existe el Estado de Palestina. ¿O por qué es esto que todavía entonces no llega a conformarse, como decías, una moneda nacional, un ejército? ¿Por qué es un Estado distinto al que conocemos? porque la Franja de Gaza forma parte del territorio de la Palestina histórica. Sí, Esto es real. sí, Pero es un enclave palestino que está sitiado por el mismo ocupante que se llamó Ariel Sharon y que fue el que comenzó el bloqueo al que se encuentra sometido desde el 2011 de manera permanente la Franja de Gaza. Cuando digo bloqueo, imagínate lo mismo que sufre Cuba, lo mismo que sufre Venezuela. No entra ayuda, no comida, no entra ayuda humanitaria. Hace 7 años, los activistas palestinos crearon la Fragata de la Libertad, que iban a llevar socorro a la Franja de Gaza a partir del ataque del año 2012. Hundieron un barco, mataron a un activista español y a otro estadounidense. Está bloqueada por tierra, por aire y por mar. Tiene frontera cerrada, que la única conexión con el mundo exterior es la frontera con la República de Egipto, que ahora está gobernada por una dictadura militar en el sur de la franja, en el puesto fronterizo de Rafah. La zona norte, que es la que están focalizados ahora los ataques desde el sábado pasado, es la frontera que da al muro del apartheid, porque lo divide un muro de 786 kilómetros lineales de extensión y hasta un 8 o 9 metros de altura. Ese paso con Israel también está cerrado. Permitían hasta antes del sábado el paso a veces por una emergencia de una ambulancia de un enfermo que tenía que acudir no a un hospital israelí, como a veces sucede, sino a hospitales palestinos de los territorios palestinos de la Cisjordania que están ocupados. Y vos seguramente, como muchos de los oyentes que están siguiendo esta nota, se preguntarán, pero ¿cómo? Si en Cisjordania existe un gobierno de otra extracción política que es Al-Fatah, que dirige la autoridad, lo que se llama Autoridad Nacional Palestina, que es lo que yo llamo, y esto corre por mi exclusiva cuenta personal, un administrador de consorcio. Ese territorio, cuya sede es la ciudad de Ramallah, está en la cercanía de Jerusalén, de Belén, de Jericó, de Jenin, que son ciudades históricas de Palestina y que es lo que se conoce como Cisjordania y que los palestinos en Oriente Medio llaman el West Bank. Y ese supuesto territorio que está, entre comillas, bajo la Autoridad Nacional Palestina, yo considero que también es parte de lo que se llaman territorios palestinos ocupados. Sencillamente porque están rodeados de 650.000 o 700.000 colonos ilegales dentro de estos territorios asignados a los palestinos. Colonos que son de Buenos Aires, de San Pablo, de Santiago de Chile, de Ecuador, de Lima, Perú, de Europa, de Estados Unidos, que tienen más derecho que un palestino que su familia está hace 600 años. Entonces, esto habilita a hablar de que Palestina está toda ocupada, que por ahí no es
parte del discurso de cierta dirigencia palestina que podás escuchar, porque hay gente que sigue sosteniendo la utopía de los dos estados. Ujú. Fernando, entonces, volviendo a la situación antes del sábado, eh, la Franja de Gaza está gobernada entonces por Hamas como partido político, eh, Exacto. y entonces fue una respuesta política, fue de Estado a Estado, o por qué no podemos pensar todavía a Palestina como Estado. De hecho, dentro de esta imagen de bloqueo que nos planteás con tanta claridad, y que por lo menos a mí Sí. me permite entender un poco más todo esto, ¿cómo llega a concretarse este armamento de parte de Hamas en una situación de tanto bloqueo? Eh, y nosotros nos dejábamos, nos permitíamos analizar al principio del programa una suerte de planteo conspiranoide, porque nos hacía acordar un poco al 11 de noviembre, El al 11 de 11 de septiembre. septiembre, porque estamos hablando de que el Estado de Israel al día de hoy es, frente a la mirada internacional, uno de los países, estados que está más preparado militarmente y en cuanto a inteligencia y armamento. Entonces, ¿cómo se les pudo escapar esta planificación, este ataque, esta llegada de estos misiles desde el sector del Hamas? En primer lugar, tengo que hacerle una observación, que esto forma parte de la dialéctica impulsada por el sionismo. El enfrentamiento no es entre Hamas y el Estado israelí, no el Estado judío, como muchos le asignan su condición de judío al Estado israelí, Ujú, porque no es un Estado confesional. ujú. Un Estado confesional podría ser la República Islámica de Irán, porque produjo una revolución de ADN y de conformación musulmana. Con Israel quieren implantar lo mismo, cosa que eso les permita la expulsión de los palestinos que no son judíos, Claro, en primer lugar. En segundo lugar, de la falacia mediática sí, y de lo que yo llamo terrorismo mediático y terrorismo semántico, es nombrar siempre al Hamas como una organización terrorista, aunque haya ganado una elección democrática, como una manera de invisibilizar a Palestina, porque eso tiene un objetivo político y militar, que es ubicar a todos los palestinos en lo que Israel y Estados Unidos pretendieron con el yerno del expresidente Donald Trump, a través de un aporte de 50.000 millones de dólares, expulsar a todos los palestinos de Cisjordania, que para los sionistas llaman Judea y Samaria, mandarlo a lo que sería Gazastán, la franja de Gaza, que su población es de 2.100.000 habitantes que sobreviven al bloqueo. ¿Te imaginas agregarle 7 millones más de palestinos en 15 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo? ujú, Algo, la mitad o un poco menos de la mitad de la extensión de Capital Federal, claro, por un claro. lado. Y por el otro lado, las acciones del Hamas, o mejor dicho, de la resistencia palestina, no es un acto de terrorismo, ni siquiera un acto de guerrilleros que luchan por la independencia y la autodeterminación. Es un acto netamente de defensa de la soberanía, de defensa de la ocupación y de buscar la autodeterminación después de 75 años de ocupación. Entonces, no compartimos muchas voces palestinas que se indilgue solamente a que esto es un acto de terrorismo. Es un acto de legítima defensa que está contemplado dentro del derecho internacional. Clarísimo, clarísimo. Sí, 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 muy, muy, muy claro. La verdad que sí, yo en la semana uno ve mucho
mucho a la gente que también habla, ¿no? De los actos de Hamas, que son como dentro de lo que estaba haciendo en Israel, como muy repudiable todo lo que estaba pasando, ya que de alguna manera son víctimas toda la gente que está como por fuera de la discusión. Pero muy claro lo que nos hacía pensar, ¿no? Esto de cómo el terrorismo mediático invisibiliza totalmente a un país y pone en cara, frente a la discusión, lo que hace el Hamas y pensándolo como un grupo terrorista que en realidad es un gobierno que ganó democráticamente las elecciones. Y bueno, nada, muy pensante, ¿no? Y pensar esto de que lo veníamos hablando en el programa, esto de que de alguna manera las multinacionales, los países que dominan la estratosfera de nuestro planeta y Estados Unidos, pareciera que en realidad son los que están más interesados más que nadie en que en realidad Palestina desaparezca. Pero un aporte. No, sin duda. Lo que pasa es que detrás de ciertos relatos, de ciertas noticias, no se oculta el objetivo y los intereses principales. Parte de esto es lo que nosotros en la red de programas de radio y en programas como el mío, que intentamos que sean una comunicación popular, encontramos que los medios hegemónicos ya sabemos para qué lado juegan, son los que han estado todo este tiempo fagocitando esta dicotomía de Palestina y la Franja de Gaza y el Hamas. Pero lo que más nos preocupa, yo soy argentino, soy latinoamericano y hay cosas que me atraviesan como argentino, pero también como un hijo de la diáspora palestina. Y lo que yo no puedo entender es que algunos periodistas, algunos pocos medios que nosotros podemos considerar de nacionales y populares, se prendan en esta falacia comunicacional y gatillen las 24 horas del día con noticias que son en un 70 o en un 80% noticias falsas. Yo les pregunto, ¿es verdad que los aladeltas de milicianos del Hamas y de otras agrupaciones palestinas bajaron en el lugar donde se realizaba el festival de música? Eso es real. Sí. Pero gran parte de los medios argentinos, en realidad en todo el mundo, mostraban los supuestos destrozos en Ashkelon, en Tel Aviv, como para justificar la represión, el terrorismo de Estado que ejerció Israel de la manera que lo está haciendo desde el día domingo. Destruyeron lo poco que quedaba de la infraestructura de la Franja de Gaza. ¿Ustedes escucharon la noticia de los bebés degollados? Sí. Sí. Bueno, ¿vieron algún bebé degollado? Sí, justamente iba a mencionar eso, ¿no? Como las fake news llegan de manera tan alarmante y con cosas tan atroces, ¿no? En realidad, vi un niño que estaba con esa situación, que estaba muerto, pero no justamente no en Israel, sino en Palestina. Al revés, después del bombardeo, del desastre que había hecho con toda la gente que estaba ahí. Son imágenes. Para tratar de ser lo más ecuánime, digamos que un 50% de las imágenes que están propalando en Occidente, que el sionismo y sus lacayos de los medios hegemónicos, de los medios concentrados de comunicación, que no son solo medios de comunicación, porque si fuesen medios de comunicación solamente, como históricamente en nuestro país conocíamos a los periodistas y a la prensa, estaría bien, porque yo no creo que exista un periodismo que no tenga un posicionamiento político. Yo creo que cuando a mí me abren el aire en la radio de General Rodríguez, donde yo tengo el programa, y a ustedes le dan aire ahí, uno cuando dice buen día lo está haciendo desde un lugar que podemos compartirlo o no, pero uno expresa desde una pertenencia social, política e ideológica. Sí. Pero los medios concentrados
hoy forman parte de conglomerados armamentísticos, de fondos buitre, de medios de prensa, de, no sé, de una empresa constructora. Yo te puedo dar el ejemplo de la entrega de la reserva acuífera argentina al Estado de Israel. Y vos me podrás decir, o alguno, perdón muchachos, me podrá decir, pero eso es muy tendencioso. Es una firma de acuerdos bilaterales. La firma Mecorot, que firmó los acuerdos de agua con el supuesto ahorro de consumo que van a enseñarnos los israelíes, lo firmó un ministro de un gobierno democrático y de supuestamente un gobierno llamado Nakampo, que fue, y para peor, un ministro muy particular por su procedencia, como es el ministro Guado de Pedro. Bueno, firmó acuerdos con Mecorot, que es una empresa israelí cuyo paquete accionario, el 51% es del Estado de Israel. Son los que controlan el agua en 5 provincias argentinas. Mira. Fernando, nada, un montón de cosas se nos disparan, la verdad es muy muy interesante. Acá teníamos algunos comentarios que nos llegan y preguntas que agradecen la explicación. Nos decían acá, pero no justificás la matanza de inocentes y niños, pero justo también acá había salido en la mesa recién y ya lo contestaste, estamos hablando de cosas distintas. En algún momento de la semana a mí se me venía no sé si está bien la comparación, pero lo estoy pensando mientras la digo. Se me venía la comparación que tratan de hacer muchas veces sobre determinados sectores en nuestro país, de que frente al terrorismo de Estado en realidad lo que hubo fue una guerra y no. Pero bueno, como tenemos algunos candidatos que dicen que fue una guerra y que intentaron plantear que también tuvieron sus víctimas. En realidad acá sí, yo lo estaba tratando de pensar como que de alguna manera sí hay una guerra, y más como lo estás planteando vos. Yo tenía la duda esta de si Palestina podíamos llamarlo o no Estado, sobre todo por esto que sabíamos que no tenía ejército, pero con toda esta explicación que estás dando vos, nada, a mí por lo menos me cierra más la explicación, el planteo. Ha sido durante años un ataque sistemático de un Estado al otro, que de alguna manera surge una resistencia, y que ahora sí podríamos decir de alguna manera muy desigual, que está planteado un ida y vuelta, ahora sí, claro, más abierto. Lo que pasa es que uno a veces cae en la trampa de hablar en términos de una guerra entre un Estado y otro. Yo insisto, Palestina no existe, por más que mi ADN y mi deseo íntimo sea hablar de un Estado palestino. Yo tengo familia, amigos, camaradas que han muerto en Gaza y que están encarcelados en Cisjordania, claro, casualmente por su participación en la resistencia. Mi familia hace 526, 528 años que viene de Palestina. Entonces, y Palestina nunca fue un Estado. Claro. Como entendemos en Occidente, los Estados-nación, porque fue un pueblo que estuvo sometido por todos los imperios. Si tenemos 2 minutos e historiamos para atrás, hoy está bajo ocupación sionista. Anteriormente por el Imperio Británico, y anteriormente con los que negociaron los británicos, que con el Imperio Otomano. Y si seguimos así, llegamos a las cruzadas. ¿Cuál es la diferencia, compañero, entre lo que pasa en Palestina y lo que nos pasa a nosotros en las Malvinas? La única diferencia es que ustedes están en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y yo en este momento estoy en Tucumán. Pero no estamos en Malvinas ocupando nuestro territorio, porque no hay, creo yo, y corríjanme ustedes si me equivoco, ningún argentino en las Islas Malvinas. Y el ocupante
es el mismo que generó todos los conflictos en Medio Oriente, porque el conflicto no solo es de los ingleses en Palestina. Gran Bretaña invadió Irak, Francia, Siria y el Líbano, Italia, Libia, Afganistán. O sea, es un mosaico, digamos, complicado de tratar de entender, pero como un juego de ajedrez, cuando vos más o menos empezás a disponer las piezas en el tablero, yo siempre pongo este ejemplo, empezás a mejorar la visión y el análisis cuando vos sabés que el alfil corre de determinada manera y el caballo en el tablero del ajedrez corre en L, corriendo cuatro casilleros. Esto es exactamente igual. Hoy nadie habla de cuál es el objetivo que persigue Estados Unidos y la OTAN con esto que le fagocitaron a Israel para que masacre la Franja de Gaza en Palestina. El tiro por elevación, vos fíjense compañeros, que siempre en las últimas 2 décadas, el tiro por elevación siempre es la República de Irán, que forma parte hoy de lo que Estados Unidos llama el eje del mal. Era Irán, Siria y Cuba. Después le agregaron la Cuba chavista. Y ahora hay un nuevo actor del que nadie habla, que junto con Irán, el demonio, porque Estados Unidos, el imperio demoniza, se llama China. Pero no pueden atacar a China por el poderío que tiene China. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están chuseándolo a Irán para que entre en el conflicto. Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que viene a colación de todo lo que estás hablando, que estás como desglosando un poco la situación geopolítica. Esta situación geopolítica que un poco estás hablando y cómo pensás que va a seguir y cómo va a repercutir, si es que hay alguna idea, a nivel latinoamericano. Ya está repercutiendo. Hay persecuciones en Brasil, por ejemplo, no solamente a la comunidad palestina o a la comunidad de origen palestino, sino también lamentablemente a los miembros de la comunidad islámica. Algo que no se vio todavía en nuestro país, felizmente, pero yo no descarto nada, porque acá hace un par de años atrás tuvimos la detención y el encarcelamiento de 2 jóvenes, 2 hermanos de apellido Salomón, que fueron por un comentario que hizo la segunda embajada israelí, que es la DAIA, fueron presos estos hermanos Salomón porque vivían y viven en el barrio de Flores, donde está radicada la comunidad musulmana chiita, y porque viajaron muchas veces al Líbano a visitar a su familia, y son bisnietos de libaneses. Bueno, esa persecución la sufre un compatriota nuestro de apellido Díaz desde el mes de junio, que porque postea en las redes sociales su activismo pro palestino y su defensa del pueblo palestino, también por una recomendación de la embajada israelí y de la DAIA, está preso. Y no hay forma de que lo liberen porque está bajo una sospecha, ni siquiera tiene indilgado un crimen, un delito. Claro. Bueno, yo creo que son tiempos muy difíciles, no solo para la Argentina y para Palestina en particular, yo creo que para el planeta. Creo que es muy difícil para muchos presidentes, muchos dirigentes, contar hasta 10.000 para no responder, porque Israel no solamente se está tirando ahora contra Irán y China, que eso iba a explicárselo, China por elevación, porque si entra Irán en defensa, como siempre lo ha hecho, del pueblo palestino, inmediatamente se internacionaliza el conflicto y se cae el proyecto de la ruta de la seda, en donde está comprometido China e Irán por ser uno de los países dentro del camino de la seda. Por ejemplo,
¿Cuál es el sentido que Israel destruya el aeropuerto de Damasco, la capital de Siria, y de Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria, hace 48 horas atrás? Claro. Está atacando el sur del Líbano. O sea, están incendiando el planeta estos tipos. Bueno. Fernando, nos queda un montón de cosas. Vamos a tratar de ver si podemos hacer un nuevo contacto dentro de unos días, a ver si podemos darle más desarrollo al tema, pero te agradecemos desde acá de Pensar en Nada toda la explicación, todo el contexto y recordanos tu programa, ¿dónde lo podemos sintonizar? Yo estoy los días viernes de 17 a 19 horas en General Rodríguez, en FM El Vecinal 105.1, y para poder acceder obviamente por internet a través de www.elvecinal.com.ar, todo en minúscula y todo junto. De todas maneras, en mi Facebook personal, Fernando Izas, los programas quedan grabados y lo pueden tomar y escuchar de ahí, porque todavía no aceité la tecnología del canal de YouTube que tengo. Está bien, Fer. Soy un hombre grande que es autodidacta. Está bien, está perfecto. Fer, recordanos el nombre del programa. Detrás de los muros, sumando voces de la diáspora palestina. Bien, bien. Bueno, Fernando, te agradecemos un montón. Te tenemos que dejar porque se nos fueron los tiempos, pero te agradecemos un montón y te despedimos hasta la próxima. Bárbaro, un gusto y a disposición de ustedes. Un abrazo. Abrazo gigante.